Si alguna vez te has sentido como un observador incómodo en medio de una multitud, si has detectado la falsedad de la risa obligada y el ritual de las interacciones vacías, no es que seas defectuoso, es que tu conciencia ha desertado de la farsa colectiva. El problema no es que no encajes, sino que has empezado a ver la trama del juego social, y lo que ves es una traición masiva a la autenticidad. Arthur Schopenhauer, el filósofo de la lúcida misantropía, lo articuló con una claridad brutal que pocos se atreven a admitir. La mayoría de la vida social es una mascarada, un teatro de expectativas y simulaciones. Las personas no se visten, se comportan y hablan según su naturaleza interna, sino según el guión que la sociedad les ha programado para ser aceptados. Están desesperados por evitar el castigo más temido, la indiferencia, la pregunta prohibida, aceptación, ¿de quién? El conflicto irresoluble entre la inteligencia y la vida social comienza con una pregunta prohibida. ¿Aceptación de quién? Piensa en la cantidad de energía que has malgastado en el teatro de la pertenencia. Esas conversaciones sin sentido, esos chistes insípidos, esa sonrisa forzada frente a la trivialidad. Cada una de esas interacciones es una transacción silenciosa en la que se espera que entregues una parte de ti mismo. Tu tiempo, tu juicio crítico, tu honestidad, a cambio de la moneda devaluada de la validación. Schopenhauer nos obliga a enfrentar el precio real de este intercambio. La inteligencia es la capacidad de ver patrones, de detectar incoherencias y de medir el valor real de las cosas. Cuando aplicas esa inteligencia al circo social, el resultado es el conflicto. Ves las máscaras. Ves la desesperación disfrazada de cortesía. Ves la fragilidad de un mundo donde todos se sostienen mutuamente con el único propósito de no caer en el abismo de la soledad. Y lo más aterrador, ves que la mayoría prefiere la ilusión cómoda a la verdad incómoda. La sociedad está diseñada para ser una máquina de distracción perpetua, no para hacerte pensar. Porque si piensas, empiezas a notar que la mayoría de las relaciones son superficiales, que las conversaciones son puro ruido funcional para evitar el silencio, y que el esfuerzo por encajar es, en esencia, un autoengaño, una traición a la voz que te dice: «Este juego es absurdo, retírate». El dilema del espíritu excelente. Aquí reside el núcleo de la condena schopenhaueriana. Si eres lo suficientemente lúcido para ver la farsa, eres también lo suficientemente sensible para sentir la soledad radical que conlleva esa claridad. Tu propia existencia se convierte en una amenaza para la burbuja en la que viven los demás. Tu negativa a participar en la histeria colectiva, tu incapacidad para fingir devoción ciega a los rituales sociales, molesta a la masa. Tu silencio es una acusación. Tu ausencia es un espejo que les recuerda que su pertenencia está construida sobre arena. Por eso, Schopenhauer declaró que la soledad es la suerte, el destino ineludible de todos los espíritus excelentes. Es el precio de la claridad, la cuota de la conciencia. Y hasta que no aceptes ese conflicto como la regla, seguirás intentando forzar una pieza cuadrada en un agujero redondo, condenándote a una forma perpetua de autotrayectoria. La verdad incómoda, esa que la mayoría prefiere ignorar, es que el precio de la socialización sin conciencia es la mediocridad. La vida social, para Schopenhauer, era esencialmente un pacto de mutua indulgencia a la hora de ignorar las verdades incómodas de la existencia. Para encajar debes constantemente autocensurarte y reducir tu complejidad al nivel del común denominador. Tu intelecto, tu profundidad y tus cuestionamientos son vistos como piedras en el zapato, como un peligro para la ilusión cómoda del grupo. Si hablas de lo que realmente importa, si cuestionas los rituales, si te niegas a reír de lo trivial, te conviertes en un paria. Esta no es una elección casual, es una traición metódica a tu propio potencial. El robo del tiempo y la dependencia del espejo social. El recurso más preciado que poseemos es el tiempo, y la vida social es el gran ladrón de este tesoro.
El inteligente ve las horas robadas en conversaciones triviales, en compromisos que no le aportan nada, en el mero esfuerzo de mantener una máscara. El tiempo que utilizas en buscar y obtener la validación social es tiempo que jamás podrás dedicar a la introspección, al desarrollo de tu ser o a la creación de algo trascendente. Y aquí está el mecanismo psicológico que esclaviza a la mayoría, la dependencia de la mirada ajena. La persona promedio utiliza el círculo social como un espejo constante para confirmar su propia existencia y valía. Necesita la reacción, el like, la aprobación, la risa, para sentirse real. Su identidad es una entidad externa, una construcción frágil que se desmorona en cuanto el espejo se rompe o la audiencia se retira. Por eso se esfuerzan tanto, porque el miedo a la disolución, a la no existencia sin testigos, es aterrador. El individuo lúcido, en cambio, se niega a depender de ese espejo. Su valía no es negociable. Se construye en la intimidad de su propia conciencia. Y esta negativa es lo que intimida, porque tu autosuficiencia expone la desesperación de la masa. Esta lucidez te obliga a enfrentar el dilema del silencio. ¿Prefieres la comodidad y la calidez del grupo al precio de la autotraición? ¿O eliges la verdad lúcida y la soledad que conlleva, al precio inicial del dolor? Este camino, el de la retirada consciente de la farsa, es el punto donde muchos abandonan, porque el dolor inicial de la soledad, cuando se desmantela el círculo roto de la dependencia social, es inmenso. La sociedad te ha programado para sentir la soledad como un castigo, un fracaso, una enfermedad que debe ser curada inmediatamente con ruido y compañía. El desafío de la soledad inicial. Para empezar a romper la cadena, haz esto. Por 48 horas, cancela todo compromiso social que no sea absolutamente esencial. Silencia el ruido externo y quédate a solas con tus pensamientos. Cuando sientas la incomodidad, la urgencia de llamar a alguien o distraerte, detente. Pregúntate, ¿qué verdad estoy evitando al buscar ruido? Luego, escribe en los comentarios la frase que emerja de ese silencio. La soledad es mi laboratorio. Este es el primer acto de soberanía. La sociedad te ha impuesto un dogma que debes desmantelar inmediatamente. La idea de que la soledad es un castigo, un síntoma de fracaso o una prueba de que eres raro. Te enseñaron que la felicidad reside en el círculo social, que necesitas amigos, pertenencia y ruido constante para estar completo. Pero esta es la mentira funcional que alimenta la dependencia y la mediocridad. Esta farsa se ha perpetuado por cientos de años para asegurar la obediencia colectiva. La soledad, cuando es elegida por el individuo lúcido, no es un vacío. Es el entorno operativo donde el espíritu excelente puede, por fin, dedicarse a lo que realmente importa. Es el único lugar donde el alma encuentra el silencio que necesita para florecer. La soledad. Laboratorio. No castigo. Arthur Schopenhauer no odiaba a las personas. Él simplemente valoraba su tiempo y su claridad mental por encima de la formalidad social. Para él, la soledad era la condición necesaria para alcanzar el bien más alto que un ser humano puede poseer: la paz mental. Este tesoro no tiene precio y se pierde en el momento en que se intercambia por la trivialidad. En el silencio de la soledad ocurre la alquimia. En la soledad, el ruido del mundo se extingue. La interferencia se reduce a cero. En el silencio, la mente puede escuchar su propia voz, sin el filtro de las expectativas ajenas. En la introspección, se puede construir una obra que vale la pena y que puede durar 1000 años. Piensa en los grandes arquitectos de la historia, en los genios, en los pensadores que realmente movieron las agujas de la civilización: Leonardo da Vinci, Friedrich Nietzsche, Nikola Tesla. Su antisocialidad no era odio, sino una protección estratégica de su recurso más valioso: la concentración ininterrumpida. Ellos no estaban dispuestos a desperdiciar la obsesión de su trabajo en la rutina predecible y banal,
de la vida social común, un intercambio que vale cero valor para el desarrollo personal. Fueron vistos como excéntricos, sí, pero solo porque se negaron a someterse al guión que te obliga a ser aceptado. El número de sus logros supera al de sus interacciones sociales en una proporción de 100:1. La distinción vital, soledad versus aislamiento, aquí es donde la mayoría de los individuos se confunden y se sabotean a sí mismos. Tienes que entender la diferencia brutal entre estos dos estados de ser. 1. Aislamiento. La condena. Esto es lo que siente el individuo que quiere desesperadamente encajar, el que se esfuerza por ser aceptado, pero, por su propia inseguridad, nunca lo consigue. Es la tristeza. Tu inteligencia te exige un alto estándar de interacción, superior al que ofrece la masa en 90% de las ocasiones. Cuando te retiras a tu laboratorio personal, la soledad, lo haces para construir esa profundidad que luego solo compartirás con aquellos que puedan igualarla. La soledad no es el fin de la vida social, es el filtro de alta calidad que te permite reservarte para el diálogo significativo. Aceptar la soledad es aceptar que la mayoría de la gente no está en tu nivel de conciencia y que forzarte a estar con ellos es una forma de autodegradación que Schopenhauer condenaba como la peor traición. La verdadera libertad comienza cuando dejas de considerar tu soledad como un castigo y empiezas a verla como el privilegio innegociable de tu propio desarrollo. Una vez que has aceptado la soledad como un privilegio y has comenzado a construir tu mundo interno, se desencadena una de las paradojas más fascinantes y menos comprendidas de la existencia social. Cuanto menos te importa la validación externa, más poder tienes sobre aquellos que la necesitan desesperadamente. La mayoría de las personas viven en un estado de dependencia emocional constante. Son esclavos de lo que piensan, dicen o esperan los demás. Su autoestima es una entidad externa, un termómetro que sube y baja con el 1 o 2 comentarios que reciben. Pero cuando tú eliges el camino de la autarquía psicológica, la gente lo nota de inmediato. El enigma que intimida tu falta de desesperación por encajar, tu capacidad de estar tranquilo en el silencio y tu negativa a participar en el frenesí de la aprobación, los desconcierta. El individuo que se ha retirado de la farsa social se convierte en un enigma en 3 niveles fundamentales. 1. Intriga. La gente está saturada de información. En un mundo donde todos gritan y exponen hasta el último detalle de su vida, la persona que calla y se reserva se vuelve un foco de intriga magnética. El misterio genera más preguntas y más fascinación que la transparencia total. Lo que no se revela inspira la imaginación. 2. Respeto. Incondicional. No estás suplicando su atención. Por lo tanto, no pueden juzgarte con las mismas métricas superficiales. Si no temes su rechazo, ellos pierden su principal arma. Tu indiferencia ante la opinión se traduce automáticamente en respeto, porque la gente admira aquello que no puede doblegar ni comprar. Es una lección de poder que vale millones de interacciones forzadas. 3. Libertad. Demuestras una verdad que la mayoría teme, que es posible ser feliz y estar completo sin necesidad de aplausos externos. Y esta libertad es contagiosa y al mismo tiempo aterradora para el esclavo de la dependencia. La verdadera libertad, para la filosofía de Schopenhauer, no es hacer lo que quieres sin consecuencias. Es no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Es no depender del ruido para sentirte vivo. Y es poder estar solo en completo silencio sin sentir ansiedad. Si no puedes hacer esto, entonces no eres libre. Eres prisionero del ruido y del miedo. El magnetismo de la autenticidad. La ironía es que, al rechazar la aceptación desesperada, atraes la aceptación de calidad. Cuando caminas por tu propio camino sin preocuparte por la aprobación ajena, atraes a aquellos pocos individuos que realmente valen la pena. Personas que piensan, que cuestionan
y que no necesitan llenar cada 10 segundos de sus vidas con distracciones innecesarias. Tu autenticidad actúa como un potente filtro natural, atrayendo 1 o 2 amigos de gran valor, en lugar de 100 conocidos superficiales. La inteligencia no es antisocial, simplemente rechaza lo banal. La próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más o que deberías esforzarte por encajar, recuerda que no eres tú el que está equivocado. Eres simplemente alguien que ha visto la verdad y ha entendido que el precio de la autotraición es demasiado alto para pagarlo por el mero placer de pertenecer a una farsa colectiva. El poder no está en ser visto por todos, sino en ser irrelevante para casi todos. Existe una confusión masiva sobre el mensaje de Schopenhauer, un malentendido que tú debes erradicar de tu mente. Muchos piensan que la solución a la farsa social es el rechazo total, que la respuesta es convertirse en un ermitaño desconectado del mundo y vivir en un estado de total aislamiento. Pero eso no es poder. A menudo es otra forma de miedo o evitación. El verdadero poder no está en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo retirarse a la construcción silenciosa. El estratega silencioso, el inteligente, no es un esclavo de la sociedad, ni tampoco es su fugitivo. Es un jugador silencioso. Entiende que el mundo social es un tablero de ajedrez y que la clave no es estar siempre en el centro del ruido, sino mover las piezas con una intención precisa, sin anunciar el movimiento. La vida social es una herramienta, no un maestro. Toda creación que realmente vale la pena, toda idea revolucionaria, todo el trabajo de autoconquista, ocurre en la oscuridad. Es un proceso que exige un 100% de concentración y que es incompatible con las demandas triviales y las interrupciones constantes de la vida social. Los grandes inventos no nacieron en una fiesta ruidosa, sino en laboratorios solitarios. Las grandes obras filosóficas no se escribieron en cafés, sino en cuartos alejados. La maestría personal se construye en la intimidad de las 24 horas que solo tú controlas. El individuo que ha abrazado la soledad estratégica es como el guerrero que entrena en secreto. No anuncia cada paso, permanece en las sombras, construyendo su fuerza, su disciplina y su visión. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, cuando aparece en el escenario, ya es demasiado tarde, porque ha ganado la batalla de la preparación sin la necesidad de llamar la atención. El impacto, multiplicado por 10. El poder de la interacción selectiva es que multiplica tu impacto por 10, o incluso por 100. Cuando una persona que normalmente calla decide hablar, su voz lleva un peso inmenso. No está gastada por la constante sobreexposición. Su presencia es un evento, no una rutina. La energía que la persona promedio dispersa en 100 conversaciones triviales, el estratega la reserva y la concentra en una conversación de alto valor o una aparición de gran impacto. Schopenhauer nos enseñó que la distancia no es rechazo, sino perspectiva. El que se aleja es el único que puede ver el juego social con claridad meridiana, sin ser cegado por las emociones y la prisa del momento. Solo en la distancia se puede ver la realidad con precisión. Solo en el silencio se puede escuchar el propio mandato. Por lo tanto, tu objetivo no es odiar a la gente, sino dominar el arte de la presencia y la ausencia. Moverte con fluidez entre el mundo social cuando te es útil, para aprender, para crear alianzas, para ejecutar, y el mundo interior cuando es necesario, para construir, para pensar, para ser. El verdadero libre no es ni esclavo de la sociedad ni fugitivo de ella. Es su jugador más astuto. Si has llegado hasta este punto, ya no tienes la bendición de la ignorancia. Ya sabes que algo en la vida social moderna no tiene sentido, que la mayoría de las interacciones son pura formalidad, y que el verdadero crecimiento no ocurre en el ruido, sino en la introspección silenciosa.
Has alcanzado el punto de no retorno una vez que la inteligencia acepta la verdad de Schopenhauer, que la soledad no es un castigo, sino un privilegio reservado solo para aquellos lo suficientemente fuertes para soportarlo. Ya no hay vuelta atrás. El ruido se vuelve insoportable. Las conversaciones triviales te parecen absurdas y la necesidad de encajar desaparece por completo. El mayor desafío no es el mundo exterior, sino el miedo a la incomodidad interna que te hace considerar la traición a ti mismo. La gran decisión, el sacrificio silencioso. Piensa en la cantidad de personas que pasan su vida entera buscando encajar, haciendo sacrificios silenciosos, apagando partes de su esencia, atenuando su inteligencia y fingiendo que las conversaciones vacías les llenan. Todo para no incomodar, todo para ser aceptados, pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar, se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener la valentía de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. La paradoja final del magnetismo. Aquí está la paradoja más brutal y bella de todas. Cuanto más te atreves a ser auténtico y a rechazar el molde, más magnetismo generas. La gente está desesperada por la autenticidad, pero muy pocos tienen el valor de ser auténticos ellos mismos. Aquellos que no necesitan la aprobación de nadie, aquellos que se mueven sin miedo a la soledad, son los que terminan siendo seguidos, no porque lo busquen, sino porque la verdadera libertad es tan rara y tan única que es imposible de ignorar. Tu cero dependencia se convierte en tu 100% de atractivo. El ultimátum final ahora te confrontas con la decisión más importante. Hay dos tipos de personas en este mundo, y solo tú puedes decidir cuál serás a partir de ahora. El adaptado. Seguirás ignorando la verdad. Volverás a tu vida normal, seguirás participando en la farsa social y te adaptarás al molde que te impusieron. Es el camino fácil, cómodo y lleno de compañía, pero te costará tu esencia. El soberano. Aceptarás la incomodidad de la verdad, abrazarás la soledad como el precio de la lucidez y dejarás de traicionarte solo para encajar. Es el camino difícil, solitario y auténtico, pero te dará tu propia vida. Dime qué harás con esta información. Schopenhauer ya te dio la respuesta. Si este video te hizo pensar, si sentiste que estaba describiendo algo que siempre has sabido pero nunca pudiste expresar, quiero que dejes un comentario con la frase que sintetiza el camino del lúcido. El silencio es poder. Solo los que entienden esto están listos para jugar el juego de la vida con sus propias reglas.